Marta Cecilia Novoa, soy del CEAD de Fusagasugá, estoy en 5º periodo de psicología. Para este metaplan voy a ejercer la vocería como moderadora. Y este es mi equipo, el grupo 341. Buen día, compañeras. Mi nombre es Nini Joana González. Pertenezco al programa de psicología y estoy en el 5º periodo de proceso académico y pertenezco al CEAD de Fusagasugá. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Laura Valentina Sánchez Chapón. Pertenezco al 5º periodo de la carrera de psicología y pertenezco al CEAD de Fusagasugá. Muy buenos días, compañeras. Mi nombre es Anisaray Martínez Pineda. Me encuentro matriculada en el 5º periodo académico de la carrera de psicología en el CEAD de Fusagasugá. Bien, compañeras, bienvenidas a este metaplan que tiene como objetivo desarrollar esta herramienta participativa que contribuye a un diagnóstico de problemas y la formulación de soluciones respecto al caso de Ascanta, que es un grupo social o una comunidad del municipio de Argelia, Valle del Cauca. Entonces, bienvenidas, voy a empezar a compartir pantalla para entrar en materia. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bien, estas son las hipótesis que ustedes han formulado respecto a la problemática de Ascanta. Por favor, socialícenme brevemente su opinión respecto a estas hipótesis. Sí, señora. Bueno, mis hipótesis expuestas están de acuerdo pues en el sentido de que Ascanta es una organización pues de carácter fundamental social. Siempre busca la construcción organizada de tener una zona de reserva campesina en el territorio y la lucha por sus derechos y la dignidad de todos los trabajadores de Argelia. Por tal motivo, ellos siempre tratan de construir acciones de desarrollo humano sostenible y garantizar un plan de vida integral en las tierras de su campo productivo con justicia social y en paz. Igualmente también establecen radicalmente encuentros participativos donde todos los integrantes pueden exponer sus ideas en beneficio de la comunidad. También tratan de instalar medios de comunicación y atención comunitaria para poder brindar este acompañamiento a quienes los rodean también y son participantes en el mismo entorno de esta asociación. De sus afiliados. Perfecto, Nini. Gracias. Presentamos otra tanda de hipótesis. Bueno, mis hipótesis van más enfocadas sobre las diferentes amenazas, el enfrentamiento y la pobreza y el vacío del Estado. Se puede nos debemos dar en cuenta que sin estos factores y sin estas amenazas podrían ser un gran potencial económico para nuestro territorio colombiano, en donde la existencia de fuertes mecanismos pues, deberían estar como la justicia, como la ley, protegiéndolos y teniéndolos más seguros sobre estos enfrentamientos que son las amenazas y los asesinatos de líderes sociales, al enfrentamiento a los grupos armados y la pobreza y vacío del Estado. Gracias, Laura. Vamos con la siguiente tanda de hipótesis. Entonces, en mis hipótesis yo abarco como 3 temas específicos que considero que son los que la población o la asociación campesina de Argelia Cauca vive. Entonces, en lo que hablo principalmente, en lo que más se nota es la desigualdad y el abandono por parte del Estado en esta comunidad rural, lo que conlleva que se vea un foco de presencias de grupos armados, el cual trabajan con el narcotráfico. Y lo que generan en esa comunidad, en sus habitantes, son miedo, terror, porque estos habitantes no pueden, digamos, hablar sus ideales con los demás, porque pues estos grupos armados lo que hacen es, por medio de la violencia, hacer que esta gente no alce su voz ni hable. Perfecto, Sanisaray, gracias. Bien,
Entonces, con este tema de las hipótesis, vamos, que fue una lluvia de ideas, entonces vamos a partir en este momento a hacer la familia de ideas con todo lo que ustedes han aportado. Entonces, vamos hacia la familia de ideas. Y vamos a sustentar pues también rápidamente, bueno, mis hipótesis, perdónenme que faltan mis hipótesis. Para mí las hipótesis realmente confluyen en que el corredor geográfico que compone esto desde Buenos Aires, a Cauca, hasta toda la región del Naya, hasta más o menos Samaniego, Nariño, pues es un corredor estratégico para el narcotráfico y para los grupos ilegales. Y entonces ese es uno de los focos de máxima violencia y de muertes, como ustedes lo han dicho también. Y la falta de políticas públicas para asociaciones tales como Ascanta, que no favorecen, sino que realmente encontramos en este momento gobiernos que solamente están pendientes de la parte de las contribuciones y los impuestos, más no de qué proveerle a una asociación lo que realmente necesita. Y la falta de garantías estatales, o sea, para el funcionamiento y para el primer de los niveles más importantes, que es salvaguardar la vida humana. No hay garantías de vida, no solamente para los integrantes de Ascanta, sino a nivel de Colombia. Bien, entonces pasamos precisamente a la familia de ideas, en donde vamos a mirar esas ideas o similitudes que se puedan estar relacionando en sus hipótesis y en las hipótesis de todos. Bien. Aquí vemos que hay una familia de ideas sociales en donde aparecen tres hipótesis que se relacionan con la parte social. Hipótesis que ustedes han nombrado y han sustentado previamente. Luego hay otra familia de ideas, ¿cierto? Perdónenme, ¿quieren contribuir? Sí, señora. Bueno, para aportar en esta familia de ideas en la parte social, es importante entre ellos fortalecer los espacios para sus acuerdos sociales en cuanto al ambiente, la cultura y la política, y entre el gobierno y las comunidades rurales, como tal, pues la organización, ya que es muy fundamental estos encuentros participativos para que ellos puedan expresar sus ideas en pro de beneficio de la misma. De su desarrollo. Bien, ok, Nini, perfecto. Potenciar la interacción social de la comunidad. Ok, me parece que esos acuerdos son fundamentales, pero finalmente lo que lleva a que esto tenga un resultado es el respeto y adelantamiento de esos acuerdos, porque estamos viendo una Colombia que llega a muchos acuerdos, pero poca ejecución. Entonces, es fundamental que los acuerdos se cumplan por parte del Estado, ¿verdad? También es muy importante que el Estado les cumpla, ya que ellos hacen varios acuerdos y no tienen como tal como su palabra a tenerles en cuenta, ya que a través de los años pasan y no les cumplen por la parte económica. Por eso tenemos que tener en cuenta esta hipótesis, que es la pobreza y vacío de Estado, ya que no les dan los recursos monetarios suficientes, ya que digamos, sus productos son muy caros, y teniendo en cuenta en estos años que han subido mucho, entonces solamente les da lo necesario, y su parte económica para la parte como personas no les alcanza. Entonces, como pobreza como individual, como tal, como de ellos, es muy escaso. Perfecto. Bien, ha salido otra familia de ideas, que es la familia geográfico-territorial, con 2 postulados, y ha salido la familia de ideas con la mayor cantidad de postulados, que es la familia de inseguridad. Entonces aquí nos han salido 4 hipótesis. ¿Por qué creen ustedes que confluyen 4 hipótesis dándole a este tema de familia de ideas el primer orden en las categorías de análisis? La inseguridad. Me permito intervenir, compañera. Anteriormente creo que podemos exponer las de la familia de ideas de geográfica territorial.
antes de pasar a la de seguridad, la de inseguridad, perdón. Perfecto. Llevar el orden de las diapositivas. Entonces, bueno, pues referente a lo geográfico territorial, considero que como Argelia Cauca en su ubicación es un puente, como un puente para Corredor. un corredor para llegar a varios lugares, entonces es como propicio para, digamos, los grupos armados estar en ese territorio, por eso pelean por ese territorio, y fuera de, digamos, desde lo ambiental es un territorio rico, entonces pueden cultivar, los cultivos se les dan más rápido, entonces ese es como su principal foco, el territorio, la tierra de allá, por eso viven también en conflicto, porque es muy productiva. Exacto, Sanisaray. Entonces, esta asociación de trabajadores campesinos siempre busca la reserva de su territorio productivo en construir acciones de desarrollo humano y garantizar su plan de vida. Los campesinos siempre han tratado de identificarse a través de los movimientos sociales para lograr ese cambio social y poder construir leyes con el fin de ser amparados y protegidos por el Estado, tener ese apoyo y defender su territorio. Y también tener muy en cuenta que digamos, en esos tiempos la justicia, bueno, todavía quién sabe si va a cambiar, tener en cuenta que la justicia nunca ha amparado tanto al campesino, sino más a la parte rural, y eso sobre sí misma. Entonces, tener en cuenta que la justicia debe abarcar a todo, a Cauca, no solamente a la parte rural, sino a la parte urbana, ya que ellos son los más afectados de la parte del narcotráfico. Hablamos de una justicia social de derechos. Perfecto. Bien, entonces retomamos el tema pasando ya de la familia de ideas a la categoría de análisis. En esa categoría de análisis tomamos el primer orden que nos ha dado estas hipótesis y que nos han dicho que el tema de primer orden es la inseguridad. La inseguridad. Sí. ¿Por qué creen ustedes que se arrojó estos datos? Bueno, yo quiero comentar algo sobre el tema de inseguridad. Es algo pues muy amplio, tiene bastantes como ramas para explicar, pero bueno, de las principales causas que generan esta inseguridad en el territorio, en la asociación, en la comunidad, es la persecución por parte de los grupos al margen de la ley. Igualmente el miedo que ellos les genera estas amenazas por parte de estos grupos y la ausencia de órganos competentes que les puedan brindar ese apoyo o esa atención siempre es como un vacío para ellos y es el miedo que ellos sienten en ese la falta de la presencia estatal en brindar seguridad a sus moradores y pobladores. Perfecto. En inseguridad yo también opino que lo que hace, digamos, esa problemática que vive la comunidad, digamos, la presencia de estos grupos, lo que genera en la población es una falta de libre expresión, porque, digamos, los campesinos tienen que regirse a ellos, los campesinos no pueden, digamos, con sus cultivos decir, no, yo decido hacer esto, cultivar esto, no, porque ellos se ven obligados, sometidos a trabajar con estos grupos delincuenciales. Entonces, falta de libre expresión, fuera de todo también se ve intimidación, y pues ellos todo el tiempo viven vulnerables, porque pues viven con miedo, con terror de que si pelean, si hacen algo como pueblo o buscan ayuda, no la encuentran, y lo que encuentran es armas, encuentran que les maten a sus líderes, que les maten a la gente que quiere un cambio. Entonces, por eso creo que la inseguridad es el foco del problema. Perfecto, Sanisaray. Y también yo quiero resaltar que el asesinato de los líderes sociales ha aumentado, ya que a partir del 19 de abril del año 2022 han sido asesinados 52 líderes sociales. Estos líderes sociales han sido muy importantes en los territorios violentos, teniendo en cuenta que el Cauca es ha sido uno de los lugares con más violencia,
Y ellos ¿qué han hecho? Han hecho que los campesinos sepan más a fondo sobre sus derechos. Entonces, estos 52 líderes sociales ya muertos, esto va a la suma aterradora de los 1.200 líderes sociales asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz del 2016. Perfecto, me parece importantísimo ese marco sociocultural que estás haciendo de esta manera cuantitativa, y recordemos que hasta el 2018 iban 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 112 municipios del país. Definitivamente el narcotráfico y la violencia y la inseguridad es el foco principal en esta ruta, que quiero recordarles que es una ruta que viene en la cordillera occidental y que viene desde Buenos Aires, Suárez, Morales, El Tambo, Argelia y El Patía en el Cauca. Pasa hasta Leiva, Policarpa, Samaniego, Maguipayán y Barbacoas en el Nariño. Son muchos municipios que están involucrados, pero que han sido motivo de esta disputa. Quiero recordarles también que desde hace mucho tiempo la violencia la ejerció alias Mayimbu, al mando de Gentil Duarte, quienes fueron abatidos precisamente este año. Mayimbu cayó muerto el 13 de junio del 2022 y Gentil Duarte cayó muerto el 31 de mayo del 2022. De esta manera, el Estado también hace presencia para brindar un poco más de seguridad, pero cabe resaltar la importancia del trabajo de la comunidad con el Estado, con el ejército. Entonces, el ejército se da cuenta de los estamentos de seguridad nacional e intervienen. Ustedes saben que la forma de intervenir del Estado es desde los cabecillas. Entonces, en este momento, ese flagelo ha disminuido un poco, pero se están dando cuenta que está interviniendo las redes del narcotráfico mexicano, que llegaban antes hasta las partes de agua, hasta las partes limítrofes de la costa pacífica, pero ya los han encontrado adentro del territorio. Entonces, porque se dieron cuenta que comprar la hoja de coca y comprar no solamente la coca, sino que se produce también marihuana y amapola, entonces se compra más, ¿cómo se llama? Barato directamente al campesino. Entonces, esto para ponerlos en un marco de lo que estamos hablando. Bien, entonces aquí salió el primer orden. Bueno, también había las ideas políticas, la falta de presencia del Estado, las políticas públicas para acciones y la falta de garantías estatales. Había una familia de ideas educativa, ¿la quieren sustentar? Sí, señora. La hipótesis de capacitarse de manera constante para lograr el Objetivo de Desarrollo Humano Sostenible, pues con esto quiero exponer de que a ellos les falta medios de comunicación o atención como unas mesas de apoyo con personas capacitadas en los temas relevantes que les sirva a ellos para nutrir sus ideas y puedan tener como más bases para poder expresar sus causas, para poder organizar y solucionar sus conflictos o tener más organización. Porque, digamos, yo considero que la asociación, ellos tienen muy buenas bases, muy buena organización, muy buenas ideas, pero les falta, digamos, el apoyo de un profesional, el apoyo educativo, un apoyo que uno diga, es necesario que, digamos, el gobierno invierta dinero en esta población, inviertan recursos. Las técnicas de animación grupal, precisamente, que es lo que dinamiza los grupos. Y también quiero resaltar que pues la capacitación es muy importante para estas personas, ya que pueden tener un acceso a diferentes materiales y un personal calificado para que ellos puedan pueden emprender ya sea en su región, después a nivel nacional y después internacional. Entonces es muy importante la capacitación que ellos contengan a través de este programa del SCAM. Bueno, perfecto. Damos continuidad a nuestro metaplan.
pasamos a construir la categoría de análisis de acuerdo a todo lo que ustedes dijeron. Entonces se ha sacado la categoría de análisis de primer orden, que incluye los elementos principales que son la causa de los problemas de Ascanta. Entonces ustedes han nombrado todos y cada uno de estos aspectos: el narcotráfico, el desplazamiento forzoso, ayúdenme a leer, cultivos ilícitos, terrorismo, la violencia, las amenazas. El enfrentamiento entre grupos delincuenciales, las amenazas. Perfecto. Entonces, todos esos son elementos, ¿no?, de esa problemática de inseguridad. Bien, entonces ya hemos establecido una lista de primer orden y vamos a, de acuerdo a lo que ustedes también dijeron y de acuerdo al primer orden, establecemos la lista de segundo orden, que son esos efectos producidos por las categorías de primer orden. Entonces, fíjense todo lo que ustedes nombraron que producen las categorías de primer orden. Entonces, ayúdenme a leer. Miedo. La vulnerabilidad, la falta de oportunidades laborales y educativas, la zozobra, el riesgo. Mucho miedo, o sea, y es que una de las principales armas de los grupos narcotraficantes es mantener el miedo para que la población no se pueda organizar ni pueda actuar. Entonces, de hecho, Ascanta no se formó hace poquito. Ascanta lleva muchos años. Ascanta se formó formándose con el primer puesto de negociación de la paz. En el primer consolidado de paz, ahí se formó esta agrupación y ha venido cambiando hasta de nombres. Ha venido evolucionando con el tiempo, tiene varios entes que lo ayudan, pero de todas maneras falta más ayuda, digamos, del gobierno, falta Recordemos más que en este momento profesional. Total, Ascanta tiene ¿cuántos afiliados? 500. 500. En 100 veredas del municipio de Argelia. Y más de 7,000 simpatizantes, ¿verdad? Simpatizantes. Y también es importante que este grupo sea más como que todos los colombianos lo tengan más en cuenta, ya que prácticamente casi nadie conoce sobre esta asociación. Y es una asociación modelo para la defensa de los derechos y de la vida y del territorio y de los derechos humanos. Básicamente, me parece importantísimo lo que acabas de decir. Bien. Se formalizó en el 2008. Sus objetivos son ¿cuáles son los objetivos de Ascanta? Defender el territorio y al campesino. Sí, porque el campesino desde siempre ha sufrido de mucha violencia, como le hemos ya mencionado. Por el abandono, sí, por el aislamiento. Entonces dice que establecer mayor protección a los organismos de derechos humanos, ser más escuchados, tener la vocería más amplia, defender los derechos del campesino, el derecho a la tierra, los derechos de las mujeres, la protección medioambiental, que es fundamental en cuanto a la minería y otra clase de extracciones. Y tiene sus propios estatutos. Entonces es una organización bien establecida. Tienen un reconocimiento nacional y un reconocimiento a nivel internacional. Manejan 8 ejes de trabajo, que más adelante, si es posible, estaremos hablando de un poco de esos ejes. Bien, pasamos a las categorías de tercer orden, que son esos elementos que afectan o modifican las categorías de segundo orden. Recordarles que hay modificaciones positivas y modificaciones negativas que de todas maneras cabe de nombrar en este aspecto. Ustedes han nombrado todas estas. Ayúdenme a leer, por favor. Como educación, oportunidad, vías de acceso, abandono en salud, pobreza, efectos geográficos electorales. ¿Cómo afecta esto directamente las categorías de segundo orden? Que son al miedo, por ejemplo, como la educación. Digamos, el miedo afecta en esta comunidad en el proceso de construcción social. Perfecto. La falta de presencia del Estado. La falta de presencia del Estado. Si el Estado hiciera presencia, más bien tomémoslo de este lado, si el Estado hiciera presencia, ¿cómo se modifican estas categorías de segundo orden?
pues que ellos no tendrían como mi opinión. Pues no tendrían primero si hubiera presencia. Más seguridad ante, digamos, no tener miedo al caminar, tener más oportunidades, abrir sus oportunidades como en la educación, no tener apoyo, ya sea el apoyo de la alcaldía, ya en sus recursos, no tener miedo en sus siembras, ¿cierto? Okay. Entonces, disminuiría la vulnerabilidad. La falta de vulnerabilidad de derechos. O sea, ya la persona ya serían más respetadas y se tratarían como igual que Estarían tratan a en todos más los libertad. ciudadanos, sí, Sí, a todas las personas que tratan en Colombia. Tendrían ¿Sí? más seguridad y más tranquilidad en el desarrollo de sus actividades. ¿Qué es lo que finalmente se Desarrollo busca? ¿No? Que sostenible. haya paz territorial. Y mientras haya paz, se puede ejercer el derecho a trabajar, el derecho a la libre expresión, el derecho a hacer lo que tú quieras dentro de los límites normales. Entonces, la presencia del Estado es fundamental. Las vías de acceso, ¿cómo modificarían estas categorías de segundo orden? Las vías de acceso, pues digamos que si dejan de cultivar los cultivos de droga, pues esas vías se usarían para otras cosas, digamos, para comercializar productos como de la canasta familiar, para traer mercancía de otros países, pero no seguir con el foco que es el narcotráfico. Cambiar como, hacer como un cambio en el chip de que estas vías hay que utilizarlas bien, sacarles un buen provecho. Ok, entonces el cambio voluntario de los cultivos. y también Bien, sigue Laura. Pues que pues la verdad ellos tienen como ese derecho digamos, con el simple hecho de que esas vías de libertad, ya sea por la parte alimentaria, que algunos solamente producen para los demás, pero ellos digamos, no piensan como en ellos, teniendo en cuenta que ellos solamente esa vía de acceso es la parte monetaria para ellos mismos, pero no son bien recibidas, ya que ellos están más pendientes de la parte económica ya sea del Estado, ya que ellos le implementan ya recursos de que le aumentan a su territorio, al aumento de las cosas de los la insumos de producción. Sí. Ok, sí, está, obviamente que todos vemos el costo de los insumos de producción y vemos cómo realmente ni los cultivos de papa ya son rentables, nada es rentable, los campesinos trabajan a pérdida, entonces necesitamos políticas públicas que realmente controlen la inflación y nos permitan que el campesino vuelva a ser campesino y vuelva a ejercer su labor, que es de agricultor. Bien, ¿algo más por añadir o pasamos ya a aspectos a la lista de recomendaciones? Entonces, habiendo analizado ya las categorías de análisis, habiéndolas clasificado en primer, segundo y tercer orden, pasamos a las alternativas de solución. Estas alternativas de solución precisamente son esas partes en que como psicólogos podemos intervenir para decir qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a que esa problemática se solucione. Entonces, elaboramos una lista, ¿no? De acuerdo a todo lo que ustedes han dicho, a lo que ustedes como psicólogas en formación han propuesto. Entonces, aquí está la lista de recomendaciones. ¿Por qué recomendamos esto? Porque es lo que le hace falta a la población o a la comunidad de Argelia. Ampliemos un poco la presencia del Estado. La presencia del Estado es como el foco fundamental. El Estado tiene que hacer presencia en esa comunidad porque la necesita. Por seguridad. Por seguridad, por restitución de derechos. También quiero resaltar esta frase que dice los campesinos, que dice, los campesinos le damos de comer al país, pero el país no reconoce la precariedad de la vida del campo. Entonces es muy importante tener en cuenta que los campesinos y las campesinas de Colombia no dejan de trabajar sus tierras en tiempos de crisis. También es importante que en la crisis que ya hemos pasado, que es el COVID-19. Entonces, pandemia. La pertenencia del Estado
en ese momento de crisis del COVID-19 no los protegió como tal, sino ellos dieron más reconocimiento a la ciudad, pero el reconocimiento al campo no hubo. O sea, sí. el Estado no les protegió nada, no los satisfació ellos, con sus prioridades, que es la salud y su salud mental. Sí, bueno, perfecto. Referente a lo que la compañera dice, yo creo que pues es muy cierto, digamos, el Estado en lo del post-pandemia, el campesino, mucha gente le tocó dejar de producir porque, digamos, no tenían el dinero para poder producir. ¿Y qué hizo el Estado? Ayudar, digamos, a bancos, darles bonos a bancos, a gente que ya tiene dinero, y el campesino le tocó dejar sus cultivos, hay veces dejar su tierra. ¿Por qué? Porque no tienen la ayuda del gobierno. El gobierno no le importa y el campesino es el que le da a toda la ciudad la alimentación. Bueno, vamos a ser claros en este punto, y es que por pandemia se cerraron todas las importaciones de insumos. Por tanto, el campesino no tenía cómo hacer producir su tierra. Y esto es un término a nivel mundial. Eso sucedió en mucha parte del mundo, por eso todavía estamos viviendo la crisis del hambre y de la escasez de alimentos, porque hasta ahora estamos volviendo a retomar el tema productivo. Miri, te escucho, ¿sí? ¿Estás pidiendo palabra? Sí, qué pena. Sí, era lo que comentaban ellas, y es que la presencia del Estado en esa situación, por lo menos de la pandemia, sí es cierto lo que dice la compañera Marta, de que pues por el cierre de las importaciones, pues no tenían ellos como sus recursos para poder producir, pero el Estado tendría que haberles aportado una ayuda económica, unos subsidios, porque pues igual el país tiene sus recursos, pero entonces ellos no lo hacían como vital para ellos, sino les dieron pues la espalda, no tenían ese respaldo de tener un sustento, de cómo solventarse mientras podían pasaba la crisis. Perfecto, estamos hablando entonces de una reforma agraria que el Estado ha presentado, ¿no? Pero pues parece que la reforma agraria no se adapta a las necesidades del agro colombiano. Entonces a veces es que se legisla detrás del escritorio y no se conoce la realidad de esa problemática social. Bien, vamos a avanzar un poco. Entonces esta es la lista de recomendaciones para intervenir esos casos que ustedes piden: más inversión social, precisamente a través de esa política agraria. Piden una igualdad social porque hay demasiada discriminación, no solo al campesino, sino al más débil, al más pobre, al más humilde. Entonces, ¿qué más piden ustedes? Respeto a los derechos humanos. ¿Por qué están pidiendo respeto a los derechos humanos? Porque están matando a los campesinos, están matando a los líderes sociales que pelean por sus derechos. Entonces, por eso se pide respeto a la vida. Que es el principal derecho de todas las personas, contemplados en todas las constituciones del mundo. No hay un apoyo de seguridad a ellos, un apoyo que ellos tengan seguridad en su vida diaria, de que ellos puedan movilizarse. Desplazarse libremente, desplazamiento libre, perfecto. Fíjense que ustedes están pidiendo también en recomendaciones intervenir las vías de acceso para que estén en mejor estado. Tiene parte de la inversión social, claro, tenemos derecho a tener un campo. Al campesino se le dificulta también sacar su cultivo, porque como son comunidades rurales, traer el cultivo a la ciudad les sale más caro que cultivar coca y vendérsela al grupo ilegal. Al que se la recoge allá en el campo. Que se la compra ni la vía. Sí, es verdad. Por eso es que el Estado tiene muchas falencias, porque es que él es el principal ente que debe estar en el apoyo en muchas causas. Proporcionar garantías. Porque la infraestructura, eso lo tienen que respaldar ellos. Ellos tienen que estar presentes en esa... Bien, compañeras, estamos llegando ya al final de nuestro metaplan. Y tenemos precisamente esa lista de acciones que ustedes como psicólogas y nosotros como psicólogas en formación podríamos determinar para hacer ese acompañamiento con enfoque psicológico, psicosocial, que según Martín Baró, 2008, es el principal acompañamiento a los grupos. Entonces ustedes han estado hablando de muchas cosas.
y han hablado también de esta intervención. Podemos ampliar un poquito para cerrar ya nuestro metaplan. Entonces, ¿cómo pretendemos acompañar ese enfoque psicosocial al grupo de Ascanta? Ayúdenme a leer. Tener acompañamiento con un enfoque psicosocial al grupo. Listo, analizar y comprender al grupo, analizar sus causas, hacer discusiones grupales para que cada persona de la comunidad se pueda escuchar y poder saber qué es la necesidad que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan que le ayudemos. Habíamos hablado antes de que Ascanta trabaja por medio de unos ejes de trabajo, y hay un eje de trabajo que ellos hablan y es el principal eje de trabajo que yo creo que nosotros como profesionales podemos ayudar, es en el eje de reincorporación. Perfecto, ese eje, entonces apoyaríamos con la JEP, la Justicia de Jurisdicción para la Paz, porque todo viene desde el Estado. Y recordemos que, por ejemplo, Abella Mayimbu se había acogido a todo este plan, pero hace 2 años renunció con su grupo y entonces lo sacaron directamente porque volvió a la delincuencia. Pero sí, efectivamente, hay muchos disidentes de las FARC, y es con quien ya se hizo el acuerdo, que están buscando cómo reincorporarse, pero estamos viendo que las mismas FARC los están asesinando a quienes se acogieron a los procesos de paz. Son muchísimos los reincorporados, los reinsertados que han muerto a manos de sus mismos compañeros combatientes. Sí, por eso es importante crear yo considero que, bueno, se han hecho muchos acuerdos. Nosotros en Colombia venimos con un proceso de paz de hace mucho tiempo, y porque esta gente vuelve y los reincorporados vuelven y reinciden en su por el simple hecho de que les prometen y les promete el gobierno y nunca va a ese territorio. O sea, lo primordial es que el gobierno haga presencia. Cumplimiento de acuerdos. Cumpla con los acuerdos, porque si no vamos a tener un proceso de paz durante reincidencia toda la vida y vamos a seguir alargándolo porque el gobierno no cumple con los acuerdos que les estipula a estas personas. Perfecto, perfecto. Entonces eso contribuye a la reincidencia. Mili, estabas aportando. Sí, no sé si se... Bueno, estaba comentando sobre lo que dicen de la sensibilización que se debe tener con ellos frente a al profundizarles en las condiciones humanas que ellos están, de crearles espacios de participación y capacitación para que tengan más conciencia de lo que están enfrentando que las situaciones adversas los cojan mejor preparados, que sepan cómo desarrollar, cómo actuar frente a situaciones difíciles. Reacción. Perfecto. La mejor reacción. Perfecto. Laura. Entonces yo también quiero resaltar que esos procesos de paz tienen que tener en cuenta los acompañamientos socioemocionales, de que son personas que han sido muy vulnerables y han sido muy atacadas, ya sea por la parte de las partes de los grupos armados y de la desplazamiento forzado. Entonces, este programa también tiene que tener en cuenta que no solamente a los grupos armados, sino a los campesinos que han sido muy vulnerables por ellos. Entonces, también tener en cuenta el acompañamiento psicosocial en la parte socialmente emocional en los programas destinados a la población vulnerable, que es el campesino. Perfecto, compañeras, estamos llegando aquí al cierre de nuestro metaplan. Compartirles que fue maravilloso todo lo que ustedes expresaron, fue un aprendizaje realmente grupal, un aprendizaje autónomo, y sus puntos de vista maravillosos. Por favor, nos despedimos con la bendición de Dios. Gracias por sus aportes. Gracias, compañeras. ¿Sí? Bendiciones. Gracias. Nos seguimos viendo en los siguientes trabajos. Mil bendiciones y gracias. Ya para todas. Bueno, chao Martica, gracias por todo. Chao, compañera.